Shalom y bienvenidos. Este va a ser un video bastante original. Nada del mismo va a ser de mi invención, sino que está basado en Midrashim, en relato de los rabinos, en el Zohar Hadash, en el Ora Haim, en diversas fuentes tradicionales y no tantas de nuestra tradición, que nos darán una visión un poco extraña de la historia oficial. Esto surge por una iniciativa propia, pero también mucha gente que me preguntó acerca de los Nefilim, esos ángeles caídos, o los gigantes, o culturas antiguas, o construcciones, o problemas con el diluvio, etc. Si bien digo que ninguna es invención mía, probablemente va a estar armado en este momento, lo estoy haciendo en mi cabeza el video, y quizás quedan cosas desconectadas, inconexas, fantasiosas, pero vamos a aprender cosas, eso espero. Primero sepamos que este mundo, que según la tradición tiene un número indeterminado de años, pero la humanidad tiene 5.781 años, no la creación, la humanidad. Algunos consideran que también la creación, por ser en 6 días, toman los 6 días literales como de 24 horas, cuando desde el principio se ha dicho, por la misma tradición, y la misma Torá lo dejan claro, cuando hace el relato de la creación en 6 periodos, no en 6 días, que no había 24 horas porque el Sol y la Luna no existían desde el día cero. Así que por tanto no eran 24 horas, pero más allá de eso, la humanidad, esta humanidad que nosotros conocemos, sí tiene 5.781 y poquito de vida. Antes existían otros seres, muy parecidos a nosotros, idénticos, hablaban, pensaban, tenían religión, tenían cultura, hacían construcciones, incluso hubo algunos que tenían tecnologías muy avanzadas, hasta incluso no dudo que hayan llegado a viajar a las estrellas, que hayan colonizado o como se diga debajo de los mares, que hayan penetrado también en el interior de la Tierra y haya ahí mismo civilizaciones actualmente también vivas. Todo eso que suena a ciencia ficción o fantasía está, como les dije, dentro de nuestras fuentes tradicionales, no está revelado abiertamente, pero ahí se encuentra. Así que Adán, el primer ser humano, ¿en qué se diferenciaba de esos similares al humano que había? Que el humano, Adán, tenía Neyamá, era Neyamá, o sea, espíritu. Había llegado una evolución, la creación, una evolución diseñada por Dios, digitada por Dios, pero una evolución al fin, donde a esos prehumanos similares al humano se le había podido impregnar por fin la Neyamá del espíritu y ya no éramos simplemente animales desarrollados intelectualmente o socialmente, sino que ahora por fin éramos animales con un toque extra, lo que nos hace diferencial aún hoy en día, que es la Neyamá. Esos seres humanos similares al humano con Neyamá podían cohabitar, tener sexo con el ser humano, podían intercambiar información con el ser humano, podían compartir asados y estar juntos con el ser humano, pero el ser humano tenía Neyamá, o sea, una conexión diferente con el Creador y por tanto un, una visión hacia la trascendencia, una conexión con la trascendencia. Quizás no lo podemos entender, porque pensamos que los humanos somos siempre lo que somos, o que lo que diferencia al humano y los animales puede ser el lenguaje, o el pensamiento, o las creaciones, o la religión, y los animales quizás hoy en día no tienen todo eso, pero el prehumano sí lo tenía. Y las evidencias de construcciones anteriores a hace 6.000 años así lo indican. No hay que negar la realidad que está ahí para ser descubierta y darnos una mayor visión. Y ahí también comprendemos historias que en nuestra tradición se cuentan, por ejemplo, de que la primera mujer de Adán, el ser humano varón, no fue Eva, sino Lilith, que cuando se mete la fantasía religiosa y la supersticiosa, se convierte a Lilith en un demonio, o en algo parecido a un demonio, vaya a saber lo que. En realidad era una prehumana, alguien similar a nosotros, pero que no tenía Neyamá. Y que su forma de ser no era compatible con Adán, que sí tenía Neyamá, por tanto se crearon conflictos. De esa relación de Lilith y Adán surgieron muchos descendientes que eran híbridos entre humanos y esos prehumanos similares a nosotros. Hasta que por fin Adán cohabitó, tuvo sexo, se casó con Eva. Y ahí tuvo a Caín y Abel. Pero en las tradiciones místicas se nos cuenta que quizás ni Caín ni Abel eran descendientes de Adán, e incluso dan evidencias de la propia Torah literal, donde
No queda referido que sea hijo de Adán, sino que sea hijo de Eva. Y se nos cuentan midrashim, anécdotas, donde Eva cohabitó con diferentes demonios, que era la forma que ellos tenían de explicar seres similares a los humanos que no son humanos, y que con esos demonios tuvo hijos, lo mismo que Adán tuvo con Lilith. Así que ya en la tradición se nos cuenta de gente parecida a la gente, llámese Neandertal, Homo sapiens sapiens, o como lo quieran llamar, nosotros somos el Homo Neyamá, los que tenemos espíritu, somos espíritu. Generaciones anteriores hubo también, aparte de estos prehumanos, porque nos cuentan tanto el Zohar Hadash como los Midrashim, atendiendo al Teilim, al libro de Salmos, atendiendo a Isaías, atendiendo a otras partes del Tanaj, que hubo creaciones anteriores a esta creación. 974 realidades previas, 1000, un número indeterminado, no importa. Muchas creaciones donde había otras especies. Entonces ahí podemos entender quizás a los famosos Nefilim, o los ángeles caídos, o gente muy alta, o los reptilianos, o quizás ese Nahash varón que tuvo sexo con Eva, quizás no era un prehumano, sino era un remanente de civilizaciones previas, gente que tuvo mucha tecnología, gente que visitó los cielos, que tenía puertas a las galaxias, y ahí lo conectamos ya con el diluvio, porque siempre tomamos la idea de que el diluvio fue en este mundo, y que la nave de Noah no era una especie de barco, y que esa especie de barco navegó por un mundo cubierto de agua. Cuando la ciencia nos dice que eso es imposible, por más que haya relatos míticos de otras culturas, donde también se habla de gente que se salvó de un diluvio y etcétera, y donde se encuentran restos de seres del agua en montañas muy altas, y entonces ahí se quiere ver evidencias del diluvio, quizás lo sea. Y la ciencia nos dice explicaciones para eso, y también nos dice que si hubo un diluvio, quizás era en lugares concretos, en el Mediterráneo, en el Mar Negro o en otro lugar. Y ahí se nos mezcla con la Atlántida y otras ciudades míticas perdidas, Xanadu, Shambhala, El Dorado, etc. Los mitos se empiezan a mezclar porque en el fondo en la cultura humana quedó ese recuerdo de civilizaciones previas con gran tecnología, con avanzada tecnología que tenían posibilidades de viajar por las estrellas. Cuando vemos los libros sagrados del hinduismo encontramos batallas de naves espaciales, rayos láser, bomba atómica, encontramos en las culturas que se terminó disfrazándose de religión, de mito, de superstición, pero quizás eran los restos, evidencias de culturas tecnológicas terrestres, humanas, prehumanas, previos a la creación de este mundo, o sea, de los mundos anteriores que fueron creados, gente que viajó a las estrellas y tuvo modificaciones en esos viajes espaciales y entonces se convirtieron en seres sin orejas, sin narices, mucho más largos y extendidos, como imágenes que hay de marcianos, de extraterrestres que la gente dice encontrarse, o los enanitos bajitos grises, que son los malos del cuento. Todo eso puede ser explicado también con esto, las creaciones previas, tanto en este mundo como fuera de este mundo, en donde se viajó a las estrellas y se volvió. Por eso podían cohabitar estos seres con la gente de acá. Por eso se puede ver híbridos entre alienígenas que serían de origen terrenal y los de acá. También, y cuando se habla de ángeles caídos, quizás es eso. Los exploradores terrestres que fueron a las estrellas y volvieron y se encontraron con otra realidad, estilo el planeta de los simios, si vieron la película, leyeron la novela, gente que viajó, se perdió en el espacio, volvió con el tiempo, no sé qué, cambió la civilización en la Tierra y los que eran de la Tierra antes humanos ahora eran simios, etcétera. Algo similar pudo haber pasado en el pasado muy antiguo. Las fuentes así lo admiten, no lo niegan. Les decía de Noah y su arca. ¿Quién nos dice que no fue una nave espacial lo que tuvo Noah? Y en vez de introducir dos animales de cada especie, macho y hembra, introdujo el ADN de esos animales. ¿Por qué no? La Torá lo explica con las palabras que lo podían entender los seres humanos, los judíos de hace 3300 años que recibieron la Torá. Muy difícil que pudiera hablar de naves espaciales, pero Opiti, en el libro de Samuel nos encontramos con una nave espacial. En el libro de Ezequiel nos encontramos con una nave espacial. En el libro de Isaías nos encontramos con nave espacial. En el libro de Josué, en el libro de los jueces, también hay naves espaciales, guerras del espacio. Por ejemplo, el profeta Elías fue llevado por un carro de fuego tirado por caballos de fuego al espacio. Se fue vivo al espacio. Saludó mientras iba en su nave espacial. Josué luchó y tuvo la ayuda de los cielos y cayeron piedras
teledirigidas contra el enemigo. Y el sol se había quedado quieto en un lugar, cosa que es muy difícil que ocurra realmente, pero si era una gran nave espacial alumbrando. Y cuando fue en la guerra de los jueces también, donde se cuenta que los habitantes de la estrella o el planeta Meroz, esto y aquello, y se habla de habitantes de las estrellas o planetas que estuvieron en la guerra, o de ángeles que participaron de guerras. O sea, en el Tanaj hay muchas evidencias de cosas muy extrañas que pasan. Y ya que hablamos de ángeles, podríamos hablar de que son algunos de ellos extraterrestres o gente terrestre que viajó y volvió, o gente de la Tierra previa a la creación de Adán, o gente de la Tierra que vive bajo la Tierra o en instalaciones marítimas. O sea, de los ángeles podemos decir que son fuerzas o que son, o que son elementos o que son seres espirituales. O podemos decir esto, que son realmente no sé si extraterrestres de otro planeta o gente que era de este planeta y fue a otro, que volvió. Cuando vemos las series, las novelas, las películas de ciencia ficción, quizás estamos viendo relatos que quedaron en el inconsciente colectivo de la humanidad, en donde nos cuenta todo esto, la Stargate, que nos conecta a los cielos de una manera como instantánea, los viajes al espacio donde se busca la Tierra prometida para volver, como eh, la astronave galáctica era, que viajan por el espacio volviendo a buscar la Tierra, gente que vivía, que era la Tierra y vivía en otros espacios, y así con otras cuestiones de la ciencia ficción, que quizás, vuelvo a decir, en el fondo son memorias que quedaron en el inconsciente colectivo, que son esas conexiones de la Neyamá que recogen datos de información que quedan en esa internet espiritual y nos hacen ver imágenes de lo que fue y que no podemos precisar concretamente, pero ahí quedan. Y a veces quedan como sueños, como fantasías, como obras literarias, como películas, como canciones o como mitos. Por desgracia, cuando se mete la religión, que ya sabemos es lo contrario a la espiritualidad, y se meten las otras supersticiones, se empieza a teñir todo de dioses, de ángeles, de demonios, de cosas mágicas, y se pierde la relación histórica de los asuntos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ni hacer ciencia ficción, ni dejarnos llevar por la fantasía, y mucho menos de hacer religión con estas cosas. Recordemos que ni judaísmo ni noajismo son religión. Ni tampoco la verdadera religión, aunque muchos lo hacen como algo religioso y se convierte en una pachanga supersticiosa, llena de magia, llena de tonterías, y ahí se pierde una conexión con esa sabiduría milenaria que nos permitiría conocer cosas que quedaron veladas por la tontería humana, de llenar de ego, llenar de superstición y de religión los relatos. Y podríamos seguir hablando de cosas que serían de ciencia ficción extraordinaria, como que el propio Midrash cuenta cómo vivían con una tecnología súper avanzada en la época de Noah, lo que llevó a que la gente despreciara a Dios, despreciara vivir con rectitud, que la moral se corrompiera y dejara de ser ética, cómo tenían que trabajar muy poquito porque las condiciones que ellos habían generado en el planeta eran fabulosas, pero al mismo tiempo provocó un desequilibrio ecológico, lo que llevó al desastre. Podríamos hablar de tantos otros relatos que hay en nuestra tradición que, como les dije, quedan velados por la superstición, por la ignorancia, por la fantasía, pero que nos hacen ver cómo esas conexiones con el cosmos no son tan extrañas y no tenemos que estar buscando ni ángeles con colita al aire y alados, ni demonios con cuernos y patas pezuñas, ni tenemos que estar buscando aquellos Sheidim, los genios malignos que se meten en tu vida y te hacen maldades, sino que tenemos que estar viendo cómo la creación es mucho más compleja de lo que la fantasía religiosa hace creer, de lo que la superstición y la ignorancia hace creer, y cómo tenemos que abrir la mente y no llevarnos por fantasías, ni dejarnos llevar mucho menos por la conspiranoia típica, pero sí tener la capacidad de decir, no entendemos, no sabemos, y cuando aparecen estos relatos extraños, los podemos aceptar, no nos va a cambiar la vida hoy en día. No sé si hay una confabulación reptiliana para quedarse con el mundo, no lo sé, ni lo creo. No me parece que todas esas conspiranoias tengan fundamento y que no hacen bien, eso seguro. No sé si Soros es tan maligno como lo pintan, ni me interesa tampoco. Si lo es, que reviente, pero y si no, pobre tipo, se lo está acusando de cosas que no es. Lo que sí sé es que tenemos que desprendernos de las religiones, de las supersticiones y de las fantasías que son tóxicas. La fantasía que nos permite alegrarnos, abrir la mente, expandir la conciencia espiritual, es bienvenida. Y entonces cuando vemos
los relatos de la Torá, en vez de quedarnos con el cuentito infantil o supersticioso, que también se metió la superstición en el judaísmo por desgracia, tenemos que tener la habilidad para darnos cuenta de que sabemos muy poquito y entonces tenemos que estar, como les dije, con la mente abierta, dispuestos a aprender y no dejarnos llevar por fantasías. No hacer religiones ni hacer de lo que es espiritual algo religioso, sino que concentrarnos en hacer que la espiritualidad vuelva a ocupar su lugar, que es el de rector de nuestras acciones, el de conectarnos a todas las criaturas, humanos o no, para llevar una vida mejor. No volver a caer en los errores de todos esos antepasados, de todos esos mundos que fueron destruidos por sus propios males, no por decisión de Dios, ni como el mundo de Noah, que fue destruido por sus propios males, ni como Adán, que fue echado de su planeta, de su dimensión o de lo que sea que haya vivido, antes de llegar a este mundo, este que vivimos, si es que estuvo en este mundo y no estuvo en otro. O sea, como ven, las cuestiones son muy extrañas y lo que tenemos que hacer es tener la mente abierta y aceptar lo poco que sabemos. Supongo que les quedarán dudas, comentarios, inquietudes. Acá estoy. Comenten, participen, denle like, suscríbanse. Y si tienen temas de interés para compartir, avísenme, así me dan ideas. Quedo de ustedes, shalom y bendiciones.